Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapaz-estereo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Hoy es 9 de mayo. Estamos en el mes de la madre. Es el mes más importante desde el punto de vista de la familia, la madre. Nos acompaña Carlos Gabriel Ortiz Quiñones, abogado penalista. ¿Cómo le va, señor Ortiz? Muy bien, gracias. ¿Por qué tan seco? ¿Qué le pasó? No, muy bien, gracias. Adolfo Oliveros, no, por supuesto, estoy contento, estoy eufórico y... Yo creo que está berraco porque perdió el Mónaco, hombre. De pronto sí, pero... No se ponga bravo. Era hincha de Cuadrado. No, usted no se ponga bravo, que el fútbol es así. Carlos Ortiz, también nos acompaña el ingeniero Miguel Ortiz. Mucho gusto, Miguel. De todas maneras, hablando del mes de la madre, Carlos Ortiz, resulta que han seguido polarizando este país con temas como el referéndum que propone la señora Vivian Morales, que le ha metido un toque bastante negativo al debate, como es, por ejemplo, tratar de mezclar religión con política. Es que el problema ahí es el cruce de dos actividades que son excluyentes. Que yo me acuerdo cuando estábamos viendo las primeras enseñanzas del catecismo, que la frase célebre de Jesús era: mi reino no es de aquí. De manera que no se preocupe, le decía al emperador, al César, no se preocupe que mi reino está en los cielos, haciendo relación a los espíritus, a las almas, a todo lo que tenga que ver con la vida espiritual. Y se asume que el tema de la política es un problema material, un problema de los recursos públicos, un problema de la estructura del Estado, es un problema de la organización que se le quiera dar a una determinada sociedad. Pero cuando usted quiere mezclar la parte espiritual, que la encarna, digamos, básicamente la religión, con la política, los resultados son nefastos. No es posible, por ejemplo, que la señora Vivian Morales, con su ilustre esposo, señor Carlos Alonso Lucio, que supuestamente es un pastor, porque ese hombre ha estado en todo. Ha sido guerrillero, ha sido político, ha sido de todo. Y ahora le dio por ser pastor. Pero es un pastor que yo, por lo menos, yo dudaría mucho de sus buenas intenciones, porque el pasado es pasado. Como decía la Chimiltrufia con el Chompiras, dice: así como digo una cosa, digo la otra. El señor Carlos Alonso Lucio fácilmente, hablando del tema de que los solteros y solteras, las parejas del mismo sexo, no pueden ser padres adoptivos o no pueden adoptar. Uno no sabe cuál es la razón que ellos tienen. Porque viene que si vamos en el primer punto, solteros y solteras, ¿qué tal que como pasa todo el tiempo, un padre de familia quede viudo, pues, o una madre de familia quede viuda, se muere de su esposo, o al esposo le muere la esposa por enfermedad, por accidente? Entonces queda a cargo de 3 niñitos chiquiticos, 2 niñitos, un niñito, una niñita. Y según la teoría de Carlos Alonso Lucio, pues entonces hay que quitárselo, porque un tipo soltero, un viudo es un soltero, no podrías ese cargo pues de ese muchachito a muchachita. Entonces mire que eso es una falacia, porque tanto
el padre como la madre, si quedan viudos o viudas, no tienen por qué perder sus derechos de potestad. Es que no lo dice ni siquiera el Código Civil, no lo dice ninguna norma, ni nacional ni internacional. Son situaciones que se pueden dar. Además, otra cosa, no basta con que se muera, hombre. Aquí, en esta sociedad, hay mucho muchacho y muchachita, muchachito, que se cría con un solo padre, mujer cabeza de familia, o hombre cabeza de familia. Claro, hay más mujeres cabeza de familia que hombres cabeza de familia. Pero ¿a quién se le ha ocurrido irle a quitar a una señora, pues porque el marido le fue los hijos? No se le ha ocurrido a nadie, hombre. Es que mire usted que antes el Estado cada día protege más a esa persona que se queda abandonada por el esposo o por la esposa. Le da más protección. ¿Y quién ha dicho o con qué estadísticas han demostrado que los hijos levantados en hogares donde hay mujer o hombre cabeza de familia son malos o son peores que los que se han levantado con los dos padres? Muéstreme una estadística seria, porque si eso es así, entonces el 40% o el 50% de la sociedad colombiana en este momento pues son malos, porque es que de toda la gente que se está levantando en Colombia, muchachos y muchachitas, la mayoría están en hogares donde hay hombre cabeza de familia o mujer cabeza de familia. Y lo más berraco, para que usted vea, don Carlos Ortiz, ¿no le parece que la gente como de este país no le ofrece garantías de ingreso a nadie, ni menos a los sectores populares? La gente tiene que ir, y entonces hay mucha gente en la zona cafetera, en Cali, en todo el Valle del Cauca, en la región andina, en la región Caribe, que se han tenido que ir a buscar nuevos horizontes a España o a Estados Unidos o cualquier país de Europa, inclusive a Chile. De Bolívar Valle cada rato sale gente para Chile. Y entonces dejan a uno de los dos que queda. A veces se van los dos y le dejan los peladitos o peladitas a los padres, o sea, a los abuelos del peladito o peladita. Hombre, ¿a quién se le va a ocurrir quitarle los nietos a sus abuelitos porque por circunstancias socioeconómicas los padres se ven obligados a irse a rebuscar porque el Estado no le garantiza nada? Que el Estado no garantiza nada. Y si el Estado no garantiza nada, mal haría el Estado en castigar a las personas que tienen que irse a otro país a rebuscarse su futuro y a rebuscarse los ingresos para mandar dineritos para sostener sus hijos, sus retoños. Hombre, qué cosa tan, me parece tan una defesiola. Es que la señora Vivian Morales y su esposo Carlos Alonso Lucio andan haciendo una politiquería barata, son argumentos que no resisten debate. Yo no sé si será que esos tipos creen que es como cuando la gente va a esas iglesias cristianas que las alinean o alinean y les impiden razonar. Muchos de esos que van a las iglesias cristianas son madres y padres cabezas de familia. Y muchos viejitos que están allí en esas iglesias cristianas, donde la señora Vivian Morales de que está pidiendo que ayunen para que aprueben la convocatoria del referendo y le quiten los niños y las niñas a los abuelos y a los viudos y a los abandonados o abandonadas. Hola, era que esta señora que supuestamente pues debe conocer algo porque es senadora de la República, no ha leído que en Colombia existe un porcentaje demasiado alto, por encima del 50%, de hogares donde solamente hay un papá o hay una mamá. ¿Será que la señora no sabe eso? ¿O lo está haciendo de maldad? Hasta con sus mismos feligreses.
porque es que otra cosa que me han soplado a mí es que en las iglesias cristianas viven casando a la gente, inclusive los ponen el tipo que está medio novio por ahí, lo ponen a que se case y están criando los hijos de otro que tenía hijos con otra persona. Y entonces yo lo que creo, mi querido Carlos Ortiz, es que estos pastores desafortunadamente aprovechan la ignorancia de la gente para meterle semejante discurso tan bravo, que un hombre soltero, una mujer soltera que haya quedado viuda o viudo, o que alguien que haya sido abandonado o abandonada, como suele ocurrir en esta sociedad, que no son casos excepcionales. Por algo el gobierno nacional tiene políticas claras para proteger la mujer cabeza de familia. Dios mío, es que lo tiene así. Hay leyes de la República protegiendo a la mujer cabeza de familia. Y entonces, ¿cómo nos va a salir una senadora de la República que estas personas que se sacrifican por sus hijos no los pueden criar? O que si los van a criar, los crían mal, o que les van a dar mal ejemplo. ¿Usted qué opina, señor Ortiz, hombre, de esta situación, que es el primer punto del debate, que ahora sigue el segundo, que son las parejas del mismo sexo, pero el primer punto es ese? ¿Cómo la ve, señor Ortiz? Usted me habla de el referéndum que quiere presentar la señora Vivian Morales sobre la adopción para parejas del mismo sexo. Es lo que yo le escuché al principio. No, lo que pasa es que usted escuchó un poquito medio raro. Sí. Le voy a explicar por qué. Porque usted es un hombre que lee la prensa y oye noticias, porque usted la pasa todo el tiempo pegado al televisor y a la radio. Y fuera de eso lee lo siguiente y el ADN. Entonces usted sabe que la propuesta de referendo de la señora Vivian Morales tiene dos componentes. Una, la adopción, que ella dice que no lo pueden hacer los solteros o solteras. Sí. Y otra, las parejas del mismo sexo. O sea que son dos propuestas que van en el referendo de la señora. Por eso estoy hablando de la primera y ahora voy a hablar de la segunda. A usted le estoy preguntando que usted qué opina de que se convoque al pueblo para que diga que los solteros o solteras no pueden criar los niños o niñas. ¿Cómo la ve ahí? No, pues yo respecto de la adopción, lo que observo en el Código Civil, por ejemplo, que está consagrada la adopción, que una pareja heterosexual, por ejemplo, puede adoptar, y por eso hay algunos tipos de adopciones allí que contempla la misma ley sustancial, como por ejemplo la adopción simple o la adopción plena. Eso ya acabó, doctor. Le quiero decir una cosa, en Colombia solamente existe adopción plena. Bueno, la adopción plena, estando establecida la adopción plena. Aquí llegaron mis dos hijas, vea, sí. Sara y Ana. Venga para acá un saludito. No les dé pena, que ustedes como niñas también tienen derecho a opinar. Bueno. ¿Cómo en contravía de esa disposición legal, esta señora Vivian Morales, en un acto yo diría discriminatorio, se opone a que personas, hombres o mujeres solteros, no puedan adoptar a personas cercanas a personas cercanas a su familia, o simplemente personas abandonadas, que han dejado abandonadas y que requieren el cariño materno de alguien que los adopte?
Entonces esto no, para mí es una cuestión descabellada de la señora Vivian Morales, que en primera instancia quiera presentar a la consideración de los colombianos un referéndum que yo diría discriminatorio y excluyente. Bueno, Carlos Ortiz, pero mire que el segundo punto, valga la interrupción un poquito de mis hijas, que quiero mucho, Sara y Ana. Tengo que decir que conozco de muchos niños y niñas que han sido criados por abuelos y abuelas, y le cuento que es de admirar estos abuelos, estas abuelas, porque yo sí sé que los padres no se van en un gran porcentaje porque quieran abandonar los hijos, no. Precisamente se van es porque quieren buscarle un bienestar a los hijos, porque el Estado les niega la opción de un empleo, unos ingresos dignos en Colombia. Entonces se van a buscar futuro a España, a Estados Unidos, a Chile, y esa plática que llegaran allá los salarios, se los envían a los papás, a la mamá que casi siempre queda con ellos, o a veces el papá, los abuelos. Y yo soy testigo, porque lo he visto en Dagua, lo he visto en Bolívar Valle, lo he visto en Cali, que esos niños y niñas criados con abuelos no le dan guerra a nadie. Los abuelos los quieren, el abuelo o la abuela que los cría, el padre que se queda acá cuidándolos mientras el otro padre se va a trabajar, a mandar los recursos para comprar la leche, la ropita, pagar los estudios, comprar los juguetes, pagar la salud. Hola, ¿será que la señora Vivian Morales, dónde era que vive? Hola, porque es que la realidad de Colombia es que aquí un gran porcentaje de la población, yo diría que del orden del 50 al 60%, se está criando con uno de los padres, sobre todo madre, cabeza de familia, o también se está criando con abuelos, uno con los dos abuelos o con uno de los abuelos. Yo lo he visto y todo el mundo lo ha visto. Bueno, el segundo punto, mi querido doctor Carlos Ortiz Quiñones, es la adopción de parejas del mismo sexo. Algunos curas de la Iglesia Católica opinan pues que están de acuerdo con esa prohibición, algunos, porque el Papa no mete la cucharada en eso. El Papa Francisco ha sido más liberal. Además porque la Iglesia Católica tampoco tiene muchas cosas para andar prohibiendo. Empezando porque ellos manejan una cosa que se llama el celibato, que es que los curas no pueden tener familia. El que no tiene familia, ¿cómo va a opinar de familia? Tiene mujer, no tiene hijos, ¿qué vas a ver ese hombre de eso? Y un gran porcentaje de esos curas, a raíz del celibato, se han vuelto cucarrones. O se han vuelto gays. Entonces no pueden andar pues como hablando mucho, muy duro. Es como cuando un tipo es ladrón y anda hablando mucho de los robos, ¿no? O un tipo que está gordo, que esté pesando 130, 40 kilos, estoy hablando de la glotonería. Está como muy berraco pues. Pero con todo eso voy a hablar de este tema. Mire, el problema de las parejas del mismo sexo hay que aclararlo a la opinión pública de la siguiente forma. Primero, esto no es ideología de género. Ideología de género son los derechos de las parejas como tal, que eso lo tiene establecido hace mucho rato la Corte Constitucional, que tiene que ver con matrimonio. Pero ya en el tema de la adopción, lo maneja directamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien hace el estudio de la persona, hacen análisis psiquiátricos, psicológicos, porque son decisiones de tipo administrativo y judicial. Bienestar familiar da unos conceptos y el juez de familia aprueba o no aprueba la adopción. Así como pueden haber heterosexuales buenos, y los hay, también hay homosexuales buenos y hay malos. Hay heterosexuales buenos y hay malos, hay homosexuales buenos y hay malos. Pero para decir quién es bueno y quién es malo, para efectos de una adopción, el que tiene la titularidad caso por caso
es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que lo viene haciendo, y los jueces de familia, que son los que están aprobando este tipo de adopciones. No es justo que se plantee que es que el menor no tiene derecho a decidir, pues en la misma tónica de que el menor no tiene derecho a decidir está el hijo que nace, por ejemplo, en un hogar donde hay violencia, donde hay hacinamiento, donde hay promiscuidad, donde hay maltrato. Por ejemplo, habíamos hablado en el programa pasado de la niña Sarita. Ella no escogió nacer en ese hogar que fue y se la llevó a los padrinos para que la violaran, la maltrataran y la mataran. Ella no escogió. Ningún niño ha escogido nada. Yo por lo menos yo no escogí nacer en el hogar que me tocó. Estuve de buenas, que me tocó un buen padre y una buena madre. Seguramente Carlos Ortiz tampoco escogió, y estuve de buenas que le tocó una buena mamá, porque me consta, y un buen papá que se preocupó por él. Pero usted no escogió, usted llegó ahí. Igual a pudo llegar donde otro tipo que le hubiera cogido a garrotes de pelado, o le hubiera pegado, o lo hubiera maltratado, o lo hubiera violentado. Pero nosotros estuvimos de buenas, digamos así. Como hemos estado de buenas muchos, Miguel también seguramente estuvo de buenas. Pero también hay unos que son muy de malas. Y no por ser pobres o ricos, sino porque reciben maltrato, violencia, violación, vejámenes, abandono. Todos los días vemos niños víctimas de desprotección, violados. Ayer apareció muerto un niño en un colegio de 4 años. Y la gente decía que la mamá no le importaba 5 centavos, a la familia no le importaba nada, el niñito andaba con otro de 2 años, descalzo, sin camisa, de noche. Entonces ahí el problema no es que sean homosexuales o que sean heterosexuales. Ahora, lo que yo le he escuchado decir a Vivian Morales y a Carlos Alonso Lucio, es que los homosexuales son inestables y que los heterosexuales entonces son estables. Eso es falso. Yo también veo todo el tiempo divorcios de parejas heterosexuales. Seo en la boca se lo pueden meter a alguien que viva por allá en la montaña, en la parte más alta, que no se cuenta de nada. Pero yo aquí, en esta notaría, soy testigo de matrimonios de heterosexuales, porque hasta el día de hoy no he hecho en un solo matrimonio de parejas del mismo sexo, y hasta el día de hoy nos han separado. Pero aquí he visto parejas que he casado y a los 6 meses están divorciando. Y en la rama judicial, cuando estuve desempeñándome como abogado litigante hace muchos años, en los juzgados de familia, todos los días hay demandas de divorcio, separación de bienes y de cuerpos, con peleas bien bravas de padre y madre, y son parejas heterosexuales. Entonces, decir que los homosexuales son más inestables que los heterosexuales es una falacia. Por eso yo digo, hay que analizarlo caso por caso. Por eso en Colombia se ha impuesto un manejo mixto que incluye la parte administrativa, que la hace Bienestar Familiar, el ICBF, y la parte judicial, que la hacen los jueces de familia. Es que tiene que ser así. Uno no puede generalizar. Es como un tipo que me decía a mí, y es un senador de la República, doctor Pablo Victoria, con mucho respeto lo voy a decir. Él me decía que el pobre es pobre porque quiere. Y entonces yo le decía, hombre, yo no creo eso. Yo creo que el pobre lo que ha sido es de malas, que nació excluido, y cada día lo excluyen más, como dice el Papa Francisco. Y lo excluyen de las opciones de progreso. Al pobre le toca más duro que el que nace en un hogar pudiente. Porque el pobre muchas veces tiene que levantarse temprano para ir a guerrear el agua, y para ir a guerrear hasta la energía, para ir a pegar de un cable. El pobre tiene que salir de la casa a veces sin desayuno para irse a levantar el almuerzo, y a veces llegar a la casa sin la platica para la comida. Y no porque sea perezoso, sino que no consigue trabajo, no consigue ingresos, no consigue empleo. Entonces no podemos decir que el pobre es pobre porque le da la gana. No, eso es falso, es una falacia. Y es lo mismo entonces que afirmar que todos los homosexuales son malos y que los heterosexuales son buenos. Y entonces uno no ve
cómo soportar semejante afirmación. Por ejemplo, Rafael Noguera, de estrato 6, arquitecto, que tenía fama de ser heterosexual porque tenía mujeres de novias varias, porque tipo hasta de buena pinta, y mató infamemente violando a una niña de escasos 8 o 10 años como Giuliani. Y entonces, ¿qué? Hasta el día de hoy me han dicho que es de manera homosexual, pues. Ese monstruo que le dicen de Monserrate, que mató 11 o 12 muchachas, supuestamente era heterosexual. O sea que aquí yo le puedo citar más de 1000 ejemplos de tipos que dicen que son heterosexuales y son más malos que cualquiera. Igual también hay homosexuales que son asesinos, pero eso es un tema ya que le corresponde determinar es al juez y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que para eso están los psiquiatras, para eso están los psicólogos, inclusive los sociólogos, que cuando van a dar en adopción a un niño o una niña, por obligación tienen que examinar, así sea heterosexual o parejas del mismo sexo, la situación tanto económica, sociológica, psiquiátrica y psicológica de la persona que pretende adoptar. Y eso está establecido, por eso no se puede generalizar. Cuando uno generaliza, uno le mete el cuento al otro de que un determinado sector de la población es bueno y el otro es malo. La otra vez decían que los pobres eran que el pobre tenía tendencia al delito. Y resulta que los ricos, ¿qué? Si los ricos son los que más roban, los que más le quitan a la gente, los que prenden la guerra son los ricos. Los que le roban la tierra al campesino no son pobres, son ricos, tienen ejércitos privados. Los latifundistas, muchos, no digo que todos, tampoco, ni más faltaba. Yo nunca generalizo, no me gusta. Entonces, por eso yo digo, mi querido doctor Carlos Ortiz, que ese referendo está viciado, porque es que uno no puede pedirle al pueblo que se pronuncie sobre falacias, y menos cuando no hay estudios científicos que soporten la teoría. Si a mí me muestran un estudio elaborado por científicos que me digan que todos los homosexuales son malos y que todos los heterosexuales son buenos, yo soy el primero que salgo a pedir que haya un referendo. Pero ¿es dónde está el estudio? Seguimos manejando las mentiras, seguimos convocando al pueblo para polarizarlo, seguimos estigmatizando nuestra población, seguimos diciendo que unos son buenos y otros son malos, como decía el doctor Luis Carlos Galán. El doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, que en paz descanse, gran líder de este país, decía que lo peor que le puede pasar a una sociedad es que la estigmaticen a un sector de la población. Y eso sucede en los estados fascistas, yo lo he dicho aquí. Hitler estigmatizó a los judíos, estigmatizó a los homosexuales, a los gitanos, a los eslovacos. Y ya vieron lo que pasó. Más de 50 millones de humanos murieron en la Segunda Guerra Mundial y más de 150 millones quedaron heridos, lesionados o quedaron discapacitados a consecuencia de un tipo que planteó un estilo de sociedad donde solo caben unos y no caben los demás. ¿Cómo la ve, señor Ortiz, hombre? Lo que puedo agregar a este tema es que la Corte Constitucional de Colombia reconoció derechos tanto civiles como patrimoniales a parejas del mismo sexo, y en muchos países mediante leyes de sus respectivos congresos también se han aprobado derechos a este grupo de personas, de parejas del mismo sexo. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que si aprueban derechos a parejas del mismo sexo, ¿cómo se va a discriminar
estas parejas, si se le aprueban los derechos, pues se supone que tienen derechos a adoptar en este caso, y todos los derechos que por ley les asisten, le corresponden. Entonces es una vil tontería pretender pues cercenar o pretender que a estas parejas se le prohíban determinados derechos cuando las mismas decisiones judiciales y las leyes que se aprueban les han reconocido derechos a estas parejas del mismo sexo. Bueno, Carlitos, vea, como ustedes lo están esperando allí en la carrera 14, número 822, vaya de una vez, yo termino aquí dentro de unos 5 minutos y yo le caigo allá. No me vaya a esperar aquí porque yo pueda que me demore un poquito y voy a atender unos temas relativos a Sara y Ana. Bueno, quiero también decir, ya despidiendo a Carlos Ortiz, que en la convención del Centro Democrático que se hizo el día sábado pasado, que me pareció pues un escenario interesante, donde hubo discursos muy buenos, hay que reconocerlo. Es posible que uno no comulgue del todo con algunas posiciones de los integrantes del Centro Democrático, sobre todo cuando son sectarios. Uno, por ejemplo, escucha un discurso de Carlos Holmes Trujillo y uno queda tranquilo, porque uno ve que Carlos Holmes Trujillo habla como un hombre que conoce el Estado, que conoce la estructura del Estado, y además que conoce muy bien la problemática nacional. Uno queda tranquilo. Pero uno escucha a un tipo como Fernando Londoño Hoyos o como el señor Alejandro Ordóñez y uno queda preocupado porque son tipos, claro, uno está acostumbrado a escuchar discursos de toda índole. Yo, por ejemplo, en la Universidad de Santiago de Cali, cuando hice mi carrera, escuchaba unos tipos que echaban unos discursos de izquierda o derecha terribles. Pero ya uno sabe que uno no les come de cuento. Eso es como hablándole a la tribuna, porque una cosa es lo que uno diga, como está pasando con Trump, lo que uno diga en campaña, y otra lo que uno haga como gobernante. Que uno ya tampoco es que se vaya a asustar por eso. Pero hay una cosa que sí sabe uno que son mentiras. Por ejemplo, ¿cómo va a decir un tipo que va a coger el tratado o el acuerdo de paz y lo va a romper como un papel? Sabiendo de que están de por medio tratados internacionales, está el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que estuvo todos los 15 embajadores estuvieron aquí visitando los campamentos y constatando de que todo va bien. Entonces no es posible que una persona pues en sus 5 sentidos crea que eso lo va a tumbar así por así. Además, esos acuerdos se han ido incorporando a normas de la Constitución Nacional, se ha ido institucionalizando la Justicia Especial para la Paz, que ya hay inclusive un sector del ejército y de la policía que se han ido acogiendo a esas directrices y a esa jurisdicción, se han beneficiado, como el general Azcátegui. También hay gente de la guerrilla que ya también están en ese trámite. Se va a montar los tribunales de justicia y paz. Hay un tema que está manejando de tierras, que no es para la FARC, como equivocadamente lo dice el señor Lafourier, sino para los campesinos que no tienen tierra. Darle titulación a unos campesinos, darles asistencia técnica, darles tecnología, darles crédito. Eso es una política sana y no es para la FARC, es para más de 1 millón de familias campesinas que andan deambulando por ahí como desplazados en las grandes ciudades del país. Entonces, eso hay que decirlo con claridad. La política agraria es para los campesinos, no es para la FARC. La FARC se hizo 7.000 tipos allí que están metidos en unos campamentos y seguramente la mayoría de ellos ni campesinos son. Entonces los campesinos son los que producen la tierra, los labradores, los que usan asadón, sada, los que cultivan, esos son campesinos. Eso que vengan a decir que un campesino es un man que anda con un fusil, eso es pura pa. Campesino es el que trabaja en la tierra, que produce comida, ese es el campesino real. El otro es otro. Entonces la política de tierras es para el campesino, mi querido Miguel, para el campesino. Otra cosa que yo rescato de esa
convención del Centro Democrático que me pareció, sumadas las cosas más o menos, pareció un escenario democrático interesante. Ahí estuvo el doctor Angelino Garzón, a quien le escuché su discurso de unidad en la diferencia. Me pareció muy bueno. Es bueno que estos partidos políticos, como el Centro Democrático, como el Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical, etcétera, empiecen a hablar en idiomas de inclusión, de tolerancia, para que evitemos esa polarización que nos está llevando a pelear en temas como por ejemplo el referéndum que acabamos de hablar contra las parejas del mismo sexo y contra solteros y solteras. Es una cosa, es una discusión que afecta la convivencia pacífica de la sociedad colombiana. Igual todos los temas que se manejan en la política, pues hay unos que tienen su propia verdad, pero esa verdad es de ellos, no es la verdad absoluta, que la verdad absoluta no la tiene absolutamente nadie, nadie la tiene la verdad absoluta. Esa verdad que tienen los del Centro Democrático, para ellos, frente al proceso de paz, no es la verdad que tiene, por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos, o que tienen los partidos de izquierda, lo que tienen los líderes como Sergio Fajardo, como Gustavo Petro, como Clara López, como Claudia López, como el mismo Humberto de la Calle. Todos los precandidatos que hay de cualquier partido político tienen una posición clara frente al proceso de paz. Y es posible que esa sea la verdad de cada uno de ellos. Es la información que tienen, lo que han procesado. ¿Qué es lo que necesita Colombia para no caer pues en esas divisiones como está pasando en Venezuela? Lo que necesitamos es sentarnos todos, cada uno con su verdad que cargan en su bolsillo o en su sombrero, y empezar a acercar verdades. Fíjate que los filósofos griegos, sobre todo me acuerdo de Sócrates nunca le enseñaba nada a nadie porque él decía que todos teníamos un conocimiento, y él practicaba una cosa que se llama la mayéutica. La mayéutica es que tú me preguntas a mí y yo te devuelvo la pregunta a ti, Miguel. Entonces yo escuchándote, te voy buscando la forma de ubicar en el problema. Nosotros en Colombia somos malos para escucharnos. Me gustó mucho que hubieran escuchado a Angelino en la convención del Centro Democrático, haber escuchado también lo que dice Fernando Londoño, lo que dice la misma Paloma Valencia, lo que dice el doctor Carlos Holmes Trujillo García, lo que dice el señor Alejandro Ordóñez, cada uno con su verdad. Pero qué bueno que esa convención, que eso sí me gustó, tuvo aplausos para todos, tuvo aplausos para los que hablaron con fanatismo, como Paloma Valencia, tuvo aplausos para el señor Alejandro Ordóñez, también con un fanatismo, tuvo aplausos para Fernando Londoño, también con un fanatismo, tuvo aplausos para el doctor Carlos Holmes Trujillo, que hizo un discurso muy estructural, de estadista, yo lo reconozco. Y conocí a Carlos Holmes cuando fue alcalde de Cali, y yo fui auditor del Instituto de Vivienda de Cali. Tuve el honor de estar en ese gabinete, yo como auditor general de Invicali y él como alcalde de Cali, y reconozco que es un hombre de muchas capacidades. El discurso del doctor Angelino fue aplaudido por toda la gente que estaba en ese auditorio, discurso donde sencillamente se limitó a hablar de las diferencias, de la necesidad de reconciliarnos, de escucharnos, de una palabra que todo el mundo vive olvidando, que se llama agradecimiento. Angelino es un hombre muy agradecido, me gustó eso. Y yo creo que así hay muchos critiquen y no entiendan la posición de Angelino Garzón. A mí me parece que él, como un personaje de la vida nacional, que fue vicepresidente, ha sido ministro, ha sido embajador, gobernador del Valle, es una voz que hay que escuchar, porque es un hombre que ya tiene la experiencia de haber militado inclusive en el Partido Comunista, haber sido secretario general de la CUT, haber sido constituyente, fundador de esta constitución que tenemos todo el tiempo leyendo y discutiendo. Hay que escucharlo.
Me gustó que el Centro Democrático hubiera escuchado a Angelino Garzón, porque logró como cambiarles el rumbo a muchas mentes de sectarismo. Y eso es bueno en todas las organizaciones políticas. Qué bueno que todos nos pudiéramos escuchar. A mí me gustaría, por ejemplo, que el doctor Álvaro Uribe se sentara con Juan Manuel Santos y se escuchen. La verdad no la tiene ninguno de los dos. La verdad es objetiva. ¿Qué es lo malo que tiene el proceso de paz según el doctor Uribe? Y vamos a corregirlo. Porque finalmente la paz nos interesa a todos. No es un problema de A ni de B, es un problema de todos los colombianos. Entonces yo le digo, Miguel, con todo cariño y a todos los oyentes del Magazine Estéreo, salí contento. No estuve allá, obviamente. A mí nadie me ha invitado allá ni me van a invitar, porque yo no puedo participar en ese tipo de cosas. Pero salí contento del escenario de mi habitación, que estaba viéndolo por televisión, de escuchar esos discursos. Me gustaron, todos me gustaron, debo confesarlo. Y creo que se va a imponer a futuro lo que plantea el doctor Angelino Garzón, la unidad en la diferencia. O sea, el hecho de que pensemos distinto no nos hace que seamos enemigos, primero. Y segundo, no podemos tener enemigos que no nos han hecho nada a nosotros. O sea, nadie puede heredar enemigos de otro, ni siquiera de los padres. A nosotros nos mató la violencia liberal y conservadora porque los asesinos de una familia heredaban los odios de la misma familia que habían asesinado y lo pagaban los hijos de esos asesinos. Eso se volvió como un remolino, pues, ¿sí? Donde se cobraban los muertos y esa violencia se volvió imparable. Necesitamos hacer un alto en el camino, reflexionar y buscar la unidad en la diferencia, como lo plantea el doctor Angelino Garzón. Me despido de ustedes, oyentes de Magazine Estéreo. Nos vemos este viernes por la tarde. Buena tarde. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.